Muchas personas han perdido a un ser querido por motivos de COVID. Por lo que he visto en consulta, esta pérdida es más complicada porque tiene detalles muy específicos. Deseo que en esta entrevista encuentres opciones que te ayuden a estar mejor. Y antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campanita en mi canal, David Alcaraz Psicoterapia en YouTube, para el bien de todos. Estamos de vuelta con Lajandra Griego en Expreso 860 de Radio Noticias. Estamos en Expreso 860 y ahora hacemos contacto con David Alcaraz hasta la Ciudad de México. David, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Excelente, muchas gracias. Ay, qué bueno. Aquí contentos por el tema que nos compartirás el día de hoy. Claro que sí. Bueno, pues hoy quiero compartirles un tema que me han estado hablando varias personas, me han estado buscando con un tema muy en particular y es algo que quiero tratar. Y el tema es superar pérdidas familiares durante la pandemia. ¿Qué tal? Uy, este sí va a estar bastante intenso. Sí, es un poco fuerte, pero es necesario. Digamos que no son temas que quisiéramos pasar, pero pues bueno, están a la orden del día, digamos. Y algo lo que quiero decir con esto es que no solamente para los que han tenido como pérdidas de un familiar, sino en general creo que nos va a ayudar mucho a entender cómo somos los seres humanos, cómo actuamos y cómo nos comportamos en diferentes circunstancias. Así es que, bueno, ya saben, lo voy a tratar de una manera, pues digamos, muy amigable, por así decirlo. ¿Te parece? Bien, atentos a lo que nos digas este día, por favor. Bueno, claro que sí, con gusto. Bueno, pues ya les voy. Como les decía, últimamente me han estado buscando personas que hace unas semanas o hace unos meses perdieron a un familiar, un ser querido por motivos de COVID, sobre todo por motivos de COVID. Y me buscan porque no han podido superar la pérdida. Esta pérdida es más complicada porque tiene detalles muy específicos. Así que, pues querido radioescucha, si perdiste a un ser querido en estos meses o has sabido de alguien que perdió a un familiar, un ser querido, mi participación del día de hoy puede ser muy importante para ti. Y como les decía, si no han pasado en estos momentos por ello, de todas formas créanlo que la información que les tengo va a ser de mucha utilidad para decir, mira, ya entendí por qué soy como soy o por qué me ha pasado esto. O sea, voy a hablar de muchos temas, no solamente... Sí tiene que ver obviamente con el COVID y con la muerte a partir del COVID, pero con otros muchos temas más. Así es que creo que va a ser muy interesante. Entonces, fíjense muy bien. Ya de por sí la pérdida de un ser querido es complicada. Pues si por motivos de COVID falleció, puede ser más todavía. Sobre todo si murió en un hospital. La información que los familiares pueden obtener o esperar es mínima. Y por lo que he visto, precisamente es de lo más difícil de entender. Después de haber ingresado al hospital, al familiar, ha sucedido que a los pocos días falleció y pues es una impresión muy fuerte, generando una herida emocional. Y llegan conmigo con muchas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió? ¿Pero a qué hora fue? Porque me avisaron ya muy tarde. O no me pude despedir. Pero no puedo entender si entró tan bien o no estaba tan grave cuando entró, cómo habrá pasado los últimos momentos. Es decir, son circunstancias muy especiales porque pues nunca habíamos tenido una situación de este tipo. Claro que nos sentimos mal emocionalmente por la pérdida. Y si aparte de la pérdida teníamos un tema no resuelto con la persona fallecida, o representaba consciente o inconscientemente un pilar muy importante para nosotros, no les quiero contar lo mal que algunas personas la pueden estar pasando. Si le añadimos a esto un problema que ya traíamos arrastrando de otra índole nosotros, por ejemplo, problemas de trabajo, pues puede ser todavía más complicado. En ocasiones, quien tiene el primer contacto conmigo no es la persona más afectada, sino un familiar de la misma. Y ya me platican,
oye, fíjate David que mi familiar la veo muy mal por tal, porque a partir de la muerte de la persona que murió por COVID, veo a mi familiar que está así. Y aquí quiero hablar de cómo se llegan a esconder algunos síntomas emocionales. Fíjense qué importante, o sea, cómo quien me busca a veces primero no es el que está más afectado, sino alguien que está de fuera que puede observar la situación. Bueno, en la misma familia se puede observar a alguien que le está pasando muy mal, digamos, que le pegó un poco más fuerte que al resto de la familia. Pero esa persona que puede estar mal no se ve a sí misma qué tan mal está. Perdón por la comparación que voy a hacer, pero creo que nos va a quedar muy claro cómo lo voy a explicar ahorita. Es como alguien alcoholizado. Muchas veces no se alcanza a ver a sí mismo a sí mismo qué tan mal está debido a que su conciencia disminuye por el efecto del alcohol. Bueno, algo así puede ocurrir en esto que les estoy contando, porque a partir de las emociones sobrepasan la conciencia, o sea, en este ahogo emocional en el que estoy, ya mi conciencia está un poco cegada o omnibulada. Y un primer síntoma puede ser la misma negación, lo cual se vuelve más complicado porque a veces es una negación real y a veces es una negación en la cual estoy inmiscuido y no me alcanzo a ver a mí mismo. Tanto en el alcoholismo como en una emoción que nos sobrepasa, puede ser la contestación de una negación de estoy bien, yo estoy bien, no estoy mal, sí puedo con esto, sí puedo. Pero los que vemos de fuera a la persona, sabemos que no es así. El asunto es que no nos podemos ver a nosotros mismos y nuestra propia herida emocional. No sabemos qué tan grande es y cómo nos está afectando en la vida. Muchas veces, de forma inconsciente, la vamos tapando con muchas capas de no pasa nada, sí puedo, todo está bien, ya se me pasará. Y la tapamos para no ver la herida, porque la herida por sí misma ya es dolorosa. Entonces un poco como que si no veo la herida, pues a lo mejor una de esas se cura sola. Pero ahí sigue y nos seguimos sintiendo mal. Y solamente la tapamos. Y muchas veces tapamos algo que nos puede durar durante años. O sea, constantemente en consulta me dicen, yo creí que por ejemplo, lo de mi papá cuando yo era niño, niña, ya se me había curado o ya lo había pasado, pero no, ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. Ok. Incluso a veces ya ni sabemos que nos sentimos mal. Es un poco como nos acostumbramos a un malestar y entonces ya ni siquiera sabemos que la estamos pasando mal. Los de afuera sí nos pueden ver y decir es que la está pasando mal realmente. Y la persona por dentro dice, no, pues yo estoy bien, pero más bien ya me acostumbré a pasarlo mal. Entonces, voy a dar una lista de emociones, puede ser más grande todavía, aquí nomás elegí algunos cuantos puntos. Una lista de emociones o comportamientos para que nos autoobservemos u observen a un familiar para ver qué tan mal está o qué tan mal estamos. Y antes de empezarla, cabe decir que tenemos un punto en contra aquí para que sean visibles estos síntomas, ya que también pueden ser muy similares o iguales a los problemas emocionales que tenemos a partir de la pandemia misma, es decir, de cómo nos hemos sentido durante la pandemia. Por lo que estos síntomas se pueden esconder aún más. Pero igual, obsérvense pues, y traten de observar a algún familiar, su comportamiento y su forma de ser. ¿Ok? Bueno, fíjense muy bien. Algo que puede estar pasando con una herida o con un duelo no resuelto puede ser la irritabilidad. La persona se enoja más que de costumbre. A pesar de que ya pasaron varios días, varias semanas o meses incluso, pueden ser, no sé, incluso de octubre o más atrás todavía, pero la persona sigue muy irritable, sigue muy enojona, se enoja muy fácilmente. Entonces puede ser un síntoma en cuestión. 2. Alteraciones de sueño.
Podemos tener insomnio o le puede estar costando mucho trabajo dormir bien para la persona, o al contrario, está durmiendo de más y duerme de más y duerme de más y con mucho sueño, mucho cansancio todo el tiempo. O simplemente dicen es que no puedo dormir bien en la noche. Falta de concentración, falta de concentración. Por más intento que hace la persona, no puede concentrarse, algo le falta, no está a gusto, no, se distrae muy fácilmente, no da una en el trabajo, en la escuela, etc. 4. Aislamiento. Si tú o algún familiar tuyo, después de la pérdida de alguien, te has aislado o se ha aislado mucho, puede ser un síntoma. Ahora, ¿cuánto es mucho? Aquí todo va a ser a según, realmente. No hay una regla como tal. Incluso es natural que yo me pueda retraer un poco para procesar mi duelo. Pero las personas alrededor pueden llegar a ver que algo ya no está bien con tanto aislamiento. Entonces sí, a lo mejor es bueno aislarse un poquito, pero algo pasa. Los demás podemos sentir que algo ya no está bien porque ya está demasiado retraída la persona. 5. Dejar de hacer actividades que antes disfrutaba. O sí las hace, o las hacemos, pero ya no causa la misma satisfacción, ya no es lo mismo, no, algo se está perdiendo. Y entonces es como un decaimiento constante de esa persona, en donde ya no se le ve como antes. Es natural, obviamente el duelo nos lleva a no estar al 100%, pero digamos que es como, si ya hemos pasado otros duelos, ¿por qué pero nos dio un bajón y no podemos salir de ese bache al cual nos llevó ese duelo? Entonces hay que poner atención en eso. 6. Puede haber ansiedad. La persona se puede mostrar inquieta, insegura, intranquila, como que quiere hacer y no puede, como que no logra, y hay una ansiedad ahí de por medio. 7. Miedos, y aquí es un abanico muy grande, pero a lo mejor los podemos encontrar como de otras formas. Miedos, por ejemplo, el miedo puede llevar falta de aire. Por ejemplo, cuando nos asustamos, hacemos un sobresalto, nos quedamos sin aire. Bueno, si hay un miedo constante, la persona puede decir, es que siento como que me falta el aire, o siento una opresión en el pecho, porque está un miedo constante. O una sensación, por ejemplo, de que es que siento que algo malo va a pasar y algo malo va a pasar, pues eso se le llama miedo, algo que está ahí, pero que no lo alcanzo a identificar plenamente. 8. Hiperreacción o hiporreacción a estímulos, es decir, hiper es por arriba de, hipo es por abajo de. Con el mismo estímulo antes reaccionaba regular la persona, digamos, y ahora con ese mismo estímulo puede super enojarse o puede llorar mucho. Cuando decimos está de mírame y no me toques, bueno, pues así hay una hiperreacción. O al revés, le puede estar pasando una locomotora por encima y la persona no reacciona, no se mueve. Oye, pero está pasando. No, pues no, yo no me siento como, o sea, no lo veo tan grave el asunto, ¿no? Y los demás de afuera podemos ver que sí está, algo no corresponde ante ese estímulo con la reacción que puede tener la persona. 9. Trastornos alimenticios. Que eso es de todos los días. Ahora sí que esto es pan de todos los días. O está comiendo mucho salado, mucho dulce, o ambos, o está dejando de comer. Si ya de por sí, a lo mejor por ansiedad, estaba comiendo la persona, ahora con la pandemia, pues a partir de la muerte de un familiar puede ser que se intensificara, que esté comiendo más y más y más, obviamente subiendo de peso, o al contrario, está bajando mucho de peso, porque ya no dan ganas de comer. Como, pues ¿para qué como? No le veo mucho sentido, ya no tiene la misma sensación el comer. Y 10, me pude haber seguido con muchos más, pero para no extendernos mucho en ese tema. 10, le voy a llamar nerviosismo. Algunas personas me dicen, es que he estado muy nerviosa. A lo que llamamos nerviosismo, en realidad puede estar compuesto de muchas manifestaciones de las que ya mencioné anteriormente u otras. Desde insomnio, ansiedad, angustia, miedo,
Pero de manera coloquial, es fácil entender si se dice he estado muy nerviosa, o he estado muy nerviosa, o alguien ha estado muy nervioso, o tómate un tecito para los nervios. Pero que puede estar, como les digo, con ansiedad, miedo o todas las anteriores. Ok. Como les decía, desde que empezó la pandemia, muchos nos hemos sentido con algunos de los puntos que ya traté anteriormente. Pero si se han agudizado a partir del fallecimiento de alguien, es importante atender la situación. Aunque haya sido 3 o 4 meses atrás, de verdad, desde hace mucho tiempo puede estar cargando en menor grado, pero constante, puede estar ahí latente, o puede ser hace 2 semanas. O sea, alguien puede decir, pero hace 2 semanas pues se entiende que la persona esté mal. Pero algo se entiende que algo no está tan bien. Sobre todo les digo si ya ha habido otras pérdidas de un familiar. Algo aquí ya no es como en otras veces, por así decir. Si estás o está la persona muy nervioso, irritable, sin poder dormir, comiendo de más, o algo se dice ya no está bien, algo no es normal aquí, por favor, es importante que la persona se atienda. La idea de que solito se va a quitar el malestar, pues a veces pasa, pero más bien resulta que no, o sea, más bien, como decimos la frase, ¿no? El tiempo cura todo. Pues no, más bien yo creo que lo tapa. A veces sí se queda tapado ya para siempre, pero muchas veces no. A veces nada más con poquito que le muevas, vuelve a brincar, vuelve a surgir. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues que hay una baja calidad de vida, o la autoestima se disminuye, o no rendimos igual en el trabajo o en la escuela. Incluso, o sea, es un decaimiento, como les digo, un decaimiento de la persona con consecuencias que esto puede ir arrastrando. Y ahora aquí, por favor, muy importante. Si ha habido pérdida en la familia, es muy importante observar a niños y adolescentes, porque a veces a ellos les cuesta más trabajo expresar cómo están pasando el duelo de ese familiar, del abuelo, del tío, etcétera. Y también, por favor, muy importante observar a las personas que ya de por sí son tímidas. Hay personas que son muy tímidas y retraídas. O sea, si de por sí ya les costaba trabajo expresar algo, pues ahora si hubo la muerte de algún familiar, pues con mayor razón. Hay que observarlas, a ver cómo están, por favor. La Jandra. Ya pasamos la parte más complicada, pero antes de pasar a ¿qué podemos hacer ante esta situación? Me gustaría saber si me estoy dando a entender. Es un tema complicado, pero importante, Alejandra. Sí, totalmente, pues al final es lo que habíamos tocado en otros programas, ¿no? Digo, no tal cual, pero sí hablando de estos duelos que difícilmente los podemos afrontar o vivir con ellos, aprender de ellos, y son desafortunadamente duelos que tenemos que vivir para que nos guste o no, también haya un crecimiento, ¿no? Y que sepamos que pues esto es efímero, estamos de paso. Claro. David. Sí, claro, y que entender que esto es parte de la vida. O sea, sí, no son cosas que quisiéramos tratar nadie, que nos tocara a nadie, por supuesto, pero al final de cuentas las vamos a pasar, y la estamos pasando ya en muchas ocasiones. Entonces, qué mejor que estar como más listos, más prevenidos, o sea, prevenir las partes malas, pues también eso es una parte no deseable, por lo menos, y entonces saber en qué situación podemos estar y cómo poder estar mejor ante estas situaciones, Alejandra. Entonces, quiero pasar a la parte de qué podemos hacer ante esta situación, ante si tengo un duelo, una pérdida de un familiar, ¿ok? Bien. Primero, lo que podemos atender es la culpa. Oye, esa me puede llevar todo un programa nada más hablando de esto, voy a tratar de resumirlo. La culpa que puede quedar ante la pérdida de un familiar, un ser querido, es muy constante. Muchas veces nos queda esta espinita clavada de pude hacer algo más, pude haber hecho algo diferente, y nos empezamos a juzgar. ¿Por qué tomé tal decisión? ¿Por qué no tomé la otra? Si hubiera hecho tal o cual cosa, a lo mejor seguiría con vida la persona. Wow. Bueno, aquí la invitación es a entender que estoy completamente 99% seguro que
que tomaron la mejor decisión en cada momento. Pasado unos días, ya es diferente ver el panorama y decir, claro, hubiera hecho tal cosa, hubiera hecho tal otra, pero créanme que en su momento tomaron la mejor decisión. Se los explico así. Hoy, todos nosotros, los que en este día, lo que llevamos de este día, ya hemos tomado muchas decisiones, pequeñas, medianas, grandes, no importa, y las tomamos a partir de cómo la vivíamos en este momento, lo que sentíamos, lo que fuimos pensando, analizando las consecuencias que puede tener en el futuro, y en cada momento vamos tomando decisiones a partir de cómo estamos en cada momento. No sería justo estarnos revisando constantemente ayer por qué hice o dejé de hacer, o hace una semana, etcétera, etcétera. Más bien es estar día a día tomando decisiones. Estoy seguro que ante estas personas que fueron falleciendo lamentablemente, pues con mayor razón estamos más atentos, y hasta ahí pudimos hacer lo que mejor pudimos hacer. Entonces no depende de nosotros, porque fuimos tomando las decisiones conforme lo fuimos presentando. Si la persona murió en el hospital, y qué hacer con estas preguntas de, pero ¿cómo murió? ¿Cómo pasó los últimos momentos? En realidad nunca lo sabremos. Aquí lo que puedo decir es que podemos recordar las fortalezas de la persona, y muy seguro, como vivió, pues así también murió, y también con sus fortalezas, digamos, o con sus cualidades. Si la persona era sonriente, trabajadora, echado para adelante, con fortaleza, una persona fuerte, bueno, pues así con esas cualidades seguramente también pasó sus últimos momentos. Entonces también entender esa parte positiva en cada persona. Si la persona no se alcanzó a despedir, ya sea porque estuvo en el hospital o porque a veces murió en otro estado de la República, por ejemplo, o en otro país, si lo que pesa es no poderme haber despedido, no le puedo decir cuánto lo quería, o más todavía si tenemos algún conflicto no resuelto con esa persona, pues eso genera una herida emocional, claro. Lo que yo haría, por ejemplo, sería tener una foto de esta persona frente a mí, y a un ladito tener una pluma y una hoja, y escribir una carta, y en ella decir todo lo que necesite decir, lo bueno y lo malo, reclamarle y agradecerle. No tiene que ser una carta bonita, no tiene que ser una carta bien escrita, no va a ser para que alguien más la lea, no. Esa carta es para nosotros mismos, y en ella poder escribir, les digo, no tiene que tener bonita letra, no, para nada. Decir todas las groserías si es necesario decirlas, y expresar todo el amor si es necesario expresarlo. Es muy importante que quien escribe la carta no se quede con nada. Escribir esa carta de despedida, y créanme que sí hay un resultado después, porque la persona se va a desahogar. Claro que va a llorar la persona, sí, sin duda, pero se va a desahogar, créanmelo. Y cuando nos desahogamos decimos, ay, ya me desahogué, me quité el ahogo, me quité un peso de encima. Ya voy cerrando. Bien. Acudir a terapia, pues esa va a ser la otra forma. Yo he tenido personas que con 3, 2, bueno, con una sola terapia ya me dicen, ya me siento mucho mejor, créeme, ya arreglé lo que tenía que arreglar, me voy a seguir sintiendo triste, pero ya pude resolver lo que necesitaba. Y ahora sí, ya para terminar, por favor, dedíquense un tiempo para ustedes, de verdad. Hay una mejor calidad de vida. Puede sanar la herida emocional. De verdad que la vida puede ser mejor sin ese dolor, sin ese peso. Hay una forma de vivir con alegría, con ánimo por la vida misma. Y de todo corazón, una vida mejor es lo que yo deseo para ti. Alejandra. Ay, qué bonito. Nosotros también para ti, David. Ay, muy bien. gracias. Si hay alguna duda, si quieren hacerte preguntas, dinos a qué página y qué número podemos contactarte. Con todo gusto, si necesitan ayuda más especializada, los puedo orientar en el 55 7463 3416. Repito, es el número de la Ciudad de México, 55 7463 3416, o en mi página de Facebook, Cursos Crecimiento Personal, David Alcaraz. Muchas gracias, David. Te escuchamos la próxima semana. Con todo gusto, y que estemos muy bien. Gracias, igualmente. Escucha Expreso 860 hasta mañana. Por lo pronto siga en la transmisión de 860 Radio Noticias. Por
hoy ha sido todo. Te esperamos de 11 a 12 de lunes a viernes. Expreso 860. Expreso 860. El magazine de alto contenido de 860 Radio Noticias. Gracias por escuchar este contenido. Espero que sea en tu mayor beneficio. Si sabes de alguien que también le podría ayudar, te invito a que compartas este video. Recuerda suscribirte, es gratis, y activar la campanita en mi canal David Alcaraz Psicoterapia en YouTube. Para el bien de todos.